Alumitec Ovalle, especialistas en confección de mamparas y ventanas. Sistemas Euroslide y Europivo. Sistemas muro, cortina y vidrio templado. Contratos al 922-287-987. ERPSAT, empresa de energía eléctrica y servicios con oficinas en Piura y Chiclayo. Contratos al 945-342-345. Industrias Ocastro SRL. Somos fabricantes de maquinaria industrial. Cevichería Jimmy's. Platos criollos a base de pescado y marisco. Visítenos en la avenida Buenos Aires, Sullana. Y errores garrafales en la estrategia de Vizcarra como de Sagasti es haber abandonado el sistema primario de la atención de salud pública, ¿no? Que ahora, menos mal, siento que ya hay un consenso en los candidatos, porque todos están diciendo lo que dijimos nosotros de un principio, que no se puede abandonar las postas médicas, los centros médicos y los centros médicos estratégicos que creamos nosotros y que en algunas regiones le llaman hospitales estratégicos porque son grandes. Allí se debió haber llevado el oxígeno y el personal de la salud. Sin embargo, es como una guerra, ¿no? Ves el enemigo que es el virus y en vez de enfrentarlo en la primera línea de batalla, te retiras, escapas y te vas a los hospitales. Entonces, acá tenemos que investigar no solamente los muertos por COVID, sino los muertos a consecuencia del COVID, aquellos compatriotas que dejaron de llevar sus tratamientos oncológicos, renales, hemodiálisis, operaciones previstas, programadas. ¿Por qué? Porque no se podía entrar a un hospital. Los hospitales colapsaron y hay mucha gente que ha fallecido por estas circunstancias. Otra cosa que debía hacerse es resolver de una vez el tema del oxígeno, ¿no? Ya lo voy diciendo como 5 veces. La Fuerza Armada puede producir oxígeno, puede construir plantas de oxígeno, tiene la capacidad tecnológica para producir oxígeno. El CIMA Perú tiene la tecnología para hacer los balones de oxígeno. Y el sistema de transportes que adquirimos nosotros en la Fuerza Armada, los aviones Spartan que ahora están llevando las vacunas, los helicópteros, los camiones de transporte y las unidades repartidas a nivel nacional pueden distribuir el oxígeno a donde quiera el gobierno. Nosotros hemos establecido relaciones estratégicas elevadas con Rusia y con China. Por ejemplo, con China tenemos una asociación estratégica integral que le hicimos nosotros, ¿no? Bueno, y son 3 países en Latinoamérica que tienen ese nivel de acercamiento con China: Brasil, México y Perú. Con eso, más las inversiones que China tiene en el Perú, podríamos lograr un trato preferencial para tener las vacunas chinas en 6 meses probablemente, cubriendo gran parte de las necesidades del país. Lo mismo con Rusia. He sido el primer presidente de la República que ha hecho una visita oficial a Rusia. En 200 años de República, casi 200 años, nadie ha hecho eso. Y hay una asociación elevada con Rusia que podría ayudarnos a traer las vacunas Sputnik. Sí. Esa es una acción que debiéramos hacer, ¿no? Y la otra acción básica es también recuperar la primera línea de batalla contra el COVID, que es el primer nivel de atención pública, y recuperar los hospitales para las diversas necesidades que requiere la población. Pero hay más medidas que hay que tomar, ¿no? El Bono Perú tiene como finalidad recuperar la economía de las clases más vulnerables de la población, las que están en situación de pobreza extrema y pobreza. Y es un bono, una ayuda de 800 soles mensuales durante un año. Plata hay para esto, para darle un dato, porque de repente esa era la pregunta que venía, ¿no? Por ejemplo, el año pasado usted se habrá enterado de que el Estado ha dejado de ejecutar más de 30.000 millones de soles que estaban en los presupuestos de los sectores y gobiernos subnacionales, ¿no? Ahí tienes nada más 30.000 millones de soles. ¿Cuánta plata además tienes en temas de mantenimiento que no se ha hecho a infraestructuras, a carreteras, etcétera, y que por la pandemia se han paralizado? Entonces, plata hay. Quiero adicionar algo más. Sí. Nosotros le dejamos a este gobierno 14.200 millones de dólares en ahorro, en el Fondo de Estabilización Fiscal y en el Tesoro Público. Este gobierno ya se comió los 8.200 millones de dólares del FEF, claro, y
poco debe quedar de fondos del Tesoro Público. Cuando tuvimos la crisis del 2014, cuando se cayeron el precio de los minerales, una crisis más fuerte que la del 2009, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Inyectamos liquidez a la economía, bajamos el impuesto a la renta. Y mucha gente que tenía un pensamiento ideológico distinto está regalando plata. No estoy regalando plata, estoy invirtiendo porque le estoy poniendo plata en el bolsillo de la gente. ¿Qué va a hacer esa gente con la plata? Va a consumir. Y al consumir me va a ayudar a mover la rueda de la economía. Porque esa plata no la van a desaparecer, no se la van a llevar al extranjero. Es inyectar plata a los agentes del mercado para que esa plata mueva y mantenga los negocios. Yo le pregunto a usted, ¿sabe cuántas pollerías van a quebrar si no levantamos la economía? ¿Cuántas bodegas, cuántos negocios terciarios de la economía terciaria, ¿no? Se está hablando las de consumo. O cuántos negocios del sector secundario, ¿no? Que es, digamos, las manufacturas van a quebrar. ¿Sabemos cómo está la situación del porvenir de los productores de calzado? ¿Qué vamos a hacer? Lo que yo haría es retomar, por ejemplo, compras mi Perú, que hacíamos nosotros. Ajá. Alguien puede decir, está regalando plata a los zapateros, a los productores, a los manufactureros, a talabarteros, etcétera. No, es una inversión, porque si esos señores quiebran, ¿no? Se cae el PBI de la Libertad, que es el segundo más importante del Perú, ¿no? Y de ahí los voy a tener en programas sociales. O sea, no hay que verlo como que es un regalo, sino hay que verlo como es una inversión. Las cosas son inviables, ¿no? Y se lo digo así de claro porque ya lo hemos vivido. Y yo creo que el gobierno no tiene las herramientas constitucionales para poder llevar esto a la práctica. Y por otro lado, la población no considera estos proyectos en el corto plazo. Entonces, creo que tenemos como gobierno que aceptar el mandato de la población. Yo creo que no puede haber más actos de violencia. Probablemente de acá a 50 años, pues, o 100 años, a alguien se le ocurra hacerlo. Pero en estos momentos lo práctico es que tenemos que ver cómo vamos a completar nuestra economía mirando esos proyectos como un tema de largo plazo. Además, para agregar algo, no son proyectos que los creé yo, son bombas de tiempo que nos dejaron a nosotros, ¿no? Yanacocha es una de las empresas más aborrecidas en Cajamarca, igual que la Sauder en Moquegua. Yo en el año 84 yo era alférez de artillería y trabajaba en Moquegua. Ya desde esa época Sauder era aborrecida. Entonces, yo creo que tenemos nosotros que mirar otras actividades productivas y por eso nosotros creamos la política de diversificación productiva. No sé si recordamos, porque acá también hemos creado, acá hay un CITE agroindustrial, creo que está en Virú, que lo hemos creado nosotros ¿para qué? Para apoyar actividades productivas renovables que puedan balancear la canasta de la economía peruana, porque hoy día más del 50% de la renta viene por minería. Eso tenemos que balancearlo. El problema acá es que la ley de Fujimori, esta ley de promoción de la agroexportación, tuvo un tiempo, ¿no? Y donde viene el error es en el gobierno de Vizcarra, que entre gallos y medianoche prorrogan esa concesión por 10 años más, ¿no? O sea, no han esperado, esa ley todavía no vencía y la prorrogaron con mucha anticipación, cosa que nosotros nunca estuvimos de acuerdo, porque nosotros pensamos que ya el tiempo, creo que han sido como 20 años que ha tenido esa ley de vigencia, fue más que suficiente para que los agroexportadores pues ya crecieran, se convirtieran en un motor más de la economía, pero había una serie de beneficios que afectaban al trabajador y afectaban al erario nacional, porque ellos pagaban el 15% del impuesto a la renta, cuando todos pagan su 30%. Entonces, en nuestra opinión, es una ley que ya no debió haberse prorrogado. Y creo que la actual, digamos, si ahorita no hay protestas, las van a ver en la medida que esa ley se pase la prueba ácida, si es aceptable o no es aceptable por la clase trabajadora, ¿no? Lo que sí es importante es notar que hay que siempre tomar en cuenta el factor de estacionalidad, ¿no? Porque en el agro hay épocas, como en todo el mundo, ¿no? En el campo hay épocas en que se requiere mucha mano de obra y hay otras épocas que no. Esas son las épocas de cosecha normalmente, ¿no?
Entonces, tomando en cuenta esas particularidades, yo creo que sobre esa base hay que trabajar, ¿no? Hay que revisar la ley agraria. De que llegamos a gobierno, vamos a hacer una limpieza en 2 ministerios, para empezar. El de Transportes y Comunicaciones y el de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que son los que paradójicamente manejan la mayor cantidad de presupuestos, ¿no? Provías Nacional, habrá que examinarlo, porque hemos visto todo este tema del Club de la Construcción. ¿Cuántos empleados, funcionarios, congresistas, ¿no han tenido hijos trabajando para Odebrecht, ¿no? Todo eso hay que investigar porque los papás eran los que le daban las concesiones. Entonces, ya sabemos este tema, conocemos por dónde va la cosa. Y además, tenemos que dar leyes claras. En la medida que usted tenga un espacio para una ley en la cual el funcionario público puede decidir para acá o para acá y su decisión involucre millones, ahí hay mucho riesgo de que se produzca un acto de corrupción. Eso tenemos que circunscribir las leyes para que estén claras para todos. Vamos a hacer, por ejemplo, que los informes, estas declaraciones de interés, ¿no? O de conflicto de interés que tienen que hacer los funcionarios públicos, también los hagan los representantes de las empresas. Y así haremos una serie de medidas, pero también medidas de carácter preventivo. Yo creo que es importante explicar al funcionario público las cosas que debe hacer y las cosas que no debe hacer. Tenemos que hacer un poco de educación. Le hemos dado gas barato a aproximadamente 7 millones de los 32, a través del Fondo de Inclusión Social Energético, el PICE, que fue un subsidio de 16 soles por balón de gas y que coberturó a más de 1.100.000 familias. Las conexiones de gas doméstico domiciliario que dimos de 30.000 o 40.000 que habían cuando llegamos al gobierno, la llevamos casi a 500.000 de familias con gas doméstico, gas barato. El gasoducto subperuano, que lo dejamos avanzado al 30%, y además la recuperación o nacionalización del lote 88 para el consumo nacional, y además el programa Cocina Perú, que le dio aproximadamente cocina y gas y balón de gas a 2 millones de peruanos. Pero aún así no completamos, ¿y sabes por qué? Porque no atacamos la distribución, ¿no? En la distribución es donde nos faltó, porque no podíamos entrar por el rol subsidiario del Estado. Pero ahora, lo anuncio, si llegamos a gobierno, vamos a entrar a través de Petroperú a la distribución del gas, a través del concepto del rol social del Estado, para de una vez, ¿no?, resolver la problemática del gas barato para todos los peruanos. Delicie Piuranas, preparamos todo tipo de repostería. Brindamos servicio delivery al 969-714-505. Comercial Can, le ofrecemos artículos escolares, decoraciones para el hogar. Ubícanos en el centro de Sullana. Tenemos que reconstruir la política. La política ha sido en gran medida dañada, fracturada, fragmentada en estos últimos 5 años, ¿no? En estos últimos 5 años el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo ha terminado por destruir las pocas maneras, formas y relaciones de la política. Entonces nosotros tenemos una nueva constitución. En un capítulo de la política tendríamos que afirmar el modelo democrático, pero afirmarlo en base a que se sostiene sobre los partidos políticos y no sobre individualidades. Esto implicaría el fortalecimiento de los partidos políticos. Creo que el voto preferencial debilita las bases de la democracia, que son los partidos políticos, que hacen creer que muchos candidatos hacen creer que ellos pesan más que el partido, y por lo tanto, si el partido no se subordina a la persona, se produce el transfugismo. Sobre este tema, en realidad, debió haberse resuelto en el nivel congresal, pero nuestro Congreso ha sido tan chato, salvo excepciones, tan chato en calidad, salvo excepciones, que nunca se ha querido tocar ni el voto preferencial, porque hay mucha gente, muchos congresistas, que se consideran hijos del voto preferencial y no de los partidos. Nosotros más bien vamos por una situación de defender partidos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros el transfugismo debe ser sancionado, ¿no? No puede haber
En el Congreso no puede haber bancadas si no tienen respaldo de un partido. Eso no se debe permitir. Al Congreso se entran con bancadas y, por ejemplo, entran 5 bancadas al Congreso y producto de las coyunturas políticas, etcétera, conveniencias, intereses políticos, se fragmentan estas bancadas y se convierten en 10 bancadas, de las cuales 5 están respaldadas por un partido y las otras 5 no tienen ningún tipo de respaldo, ¿no? Es como usted va a una tienda y encuentra un producto de marca y encuentra a su costado un producto que no sabe dónde lo han hecho, ¿no? No tiene ninguna garantía, no hay ninguna responsabilidad política por las acciones de ellos. Eso debe ser sancionado, ¿no? Hay muchas formas de sancionar, podríamos conversar, pero el hecho es que se debe sancionar el transfugismo y no premiarlo, como muchas veces se hace, y todos los tránsfugas es como un discurso monocorde, ¿no? Siempre salen porque ellos consideran que el partido está mal y ellos están bien. Yo estoy en contra de ese mecanismo que es más para los sistemas parlamentarios, porque en los sistemas parlamentarios el primer ministro es elegido, emana del Parlamento, y entonces en el Parlamento le dan el voto de confianza, ¿no? Pero en el caso de los sistemas presidencialistas o semipresidencialistas, como el caso peruano, el, el voto de confianza en realidad es del presidente, porque el que propone el gabinete es el primer ministro, se lo propone al presidente. Entonces, el presidente al aceptar la propuesta del primer ministro, en la práctica le está dando el voto de confianza. Y sobre eso, llevar al gabinete, al nuevo gabinete, al Congreso, a que le den un voto de confianza, es como poner en segundo, disminuir el voto de confianza que ya el presidente le dio. Es, hasta cierto punto, es inmiscuirse en la autonomía de un poder. Lo que sí se puede entender es que cuando el gabinete, el Consejo de Ministros, ¿no? O algún ministro tome alguna decisión que pueda generar algún cuestionamiento en el Parlamento, sí se puede pedir, el ministro puede pedir más bien un voto de confianza para él poder continuar con las acciones que está desarrollando. Yo estoy a favor del voto obligatorio y se lo explico. Somos una democracia frágil, institucionalmente hablando, somos una democracia poco institucionalizada, ¿no? Y en sistemas tan precarios como el nuestro, tan frágiles institucionalmente, sí corresponde el voto obligatorio, ¿no? Tal vez en otras realidades de democracias sólidas, partidos políticos sólidos, etcétera, podríamos evaluar una medida de un voto voluntario, como hay en otros países del primer mundo, ¿no? En estos momentos una de las instituciones que no goza de mucha confianza en el país es más que el Poder Judicial, el sistema de justicia, ¿no? Porque no cumple ciertas características que son fundamentales en un sistema de justicia, ¿no? La predictibilidad de sus actos, ¿no? Todos cuando vivimos en una sociedad, debemos tener la confianza de trabajar y saber que estamos dentro del marco de la ley, que la ley nos ampara. Pero el problema acá es que si no tenemos un sistema de justicia predecible, entonces mañana usted hace una inversión y se la puede quitar. Usted hace un pequeño negocio y se lo pueden quitar, se lo denuncian, le meten un supuesto delito y le pueden quitar su patrimonio, ¿no? O en cualquier materia, creo que es fundamental, como decía yo también, el Estado debe ser predecible, ¿no? Y para eso, los fallos, las resoluciones de los jueces deben tener carácter de ir generando un precedente. Una muestra de lo mal que está el sistema de justicia en el Perú es que el Tribunal Constitucional en la práctica hace de tercera instancia y está atiborrado de casos de toda índole. Eso debiera llevarnos a la reflexión de qué está pasando abajo en el sistema de justicia, ¿no? Lo que está pasando muchas veces es que hay funcionarios o operadores de justicia que son sensibles a lo que dice la opinión pública, los medios de comunicación o el poder político, y entonces también hacen el populismo jurídico.
Entonces necesitamos nosotros corregir todo esto. Para eso hay que modernizar el sistema de justicia, hay que mejorar la preparación académica del recurso humano, hay que dar, por ejemplo, normas como eh, la eliminación de los jueces provisionales para que todos sean nombrados, porque muchas veces al provisional lo tienen como un trabajador CAS, ¿no? Si no, muy sensible a una presión, porque si no lo pueden cambiar a otra región y tiene que irse con toda su familia, es un problema, ¿no? Entiendo. Otra cosa que hay que hacer también es separar la carrera, las funciones del Ministerio Público y las del Poder Judicial. Lo que vemos ahora es cómo dos instituciones que no son lo mismo y que en muchos casos son opuestas, sus funcionarios se pasan de un lado a otro lado como quieran, ¿no? O sea, a su libre albedrío. Eso es lo que tiene que hacer un juez, ¿no? Tiene que impartir justicia con objetividad e imparcialidad. ¿Qué cosa tiene que hacer un fiscal? Perseguir el delito, ¿no? Pero ¿ante quién va a llevar la causa? Ante un juez. Pero si el juez también ha sido fiscal o viceversa, entonces eso trastoca y genera desconfianzas en el sistema. Lo otro es que debe ser una carrera única, es decir, hoy día usted tiene jueces o funcionarios o fiscales que piden licencia y trabajan como abogados en causas privadas, ¿no? Obviamente con todos los contactos que hay en el sistema de justicia. Entiendo. O tiene abogados que dan un concurso y entran de frente a juez supremo, sin haber pasado una carrera institucional. Yo creo que necesitamos fortalecer la carrera del Poder Judicial. Y aparte de esto, sí, creo que uno de los problemas que tienes es la política penal, el sistema de los penales, ¿no? Acá, como dicen en México, ¿no? Un vaso de agua y una prisión preventiva a nadie se le puede negar, ¿no? Pero estamos justamente con un sistema coercitivo, casi como en zona de emergencia, donde todos somos sospechosos y tenemos que demostrar nuestra inocencia, ¿no? Y eso no se debe permitir en un Estado de Derecho. Lo que nosotros tenemos hoy día es una crisis del sistema pensionario, ¿no? Lo que nosotros proponemos, por ejemplo, es, en el caso de las AFPs, en realidad la historia de las AFPs es harta conocida, pero al ingresar a las AFPs destruyeron o dejaron mutilado el sistema de pensiones, la seguridad social en el Perú, ¿no? La seguridad social peruana era la pensión más la atención de salud. Cuando entran las AFPs en la época de Fujimori, separan la atención de salud de la pensión, y claro, ellos se quedan con la carne y le dejan al Estado el hueso, ¿no? En este caso, ¿qué hemos hecho en nuestro gobierno? En el caso de las AFP, porque ya es el ahorro, gran parte del ahorro nacional de los ciudadanos, ¿no? Y que está invertida en diversas modalidades, ¿no? De bolsa de valores, propiedades, acciones, etcétera, ¿no? Entonces se buscó de esa manera mejorar las utilidades de los que hoy día aportan a las AFPs, ¿no? Y en parte se logró porque logramos bajar la tasa de comisiones, incorporando una nueva AFP que ingresó, que ahorita no me acuerdo el nombre de esta AFP, debe haber sido en el año 2013, me parece. Pero además, yo modificaría en el tema de las AFPs el aspecto de las comisiones. O sea, la AFP debe asumir también en sus comisiones las pérdidas cuando hay pérdidas y las utilidades cuando hay utilidades. Y en el caso de la ONP, hoy día tenemos el problema de un manejo irresponsable de estos populacheros que han estado en el Congreso y que por lograr votos han engañado a miles de personas que creían que les podían devolver sus aportaciones en la ONP. Eso no es posible porque la ONP es un fondo solidario. Lo que usted aporta en la ONP ahora está sirviendo para pagar la pensión de un peruano que ya se jubiló. Entonces, no se puede individualizar la ONP. Pero lo que sí creo que se tiene que hacer es reconocer de alguna manera, el Estado tiene que reconocer a todos estos aportantes que no han llegado, de la ONP que no han llegado a los 20 años y prácticamente se han quedado sin nada. Entonces tiene que haber un reconocimiento de alguna manera para salvar la economía de estos miles de peruanos. Pero lo que sí, hay que rechazar el populismo
haciendo creer a la población que los congresistas podrían devolver un aporte solidario, más aún cuando es solidario y más aún cuando el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y lo que tendríamos que hacer es efectivamente tener órganos reguladores o controladores, fiscalizadores sobre los fondos, sobre las actividades de las AFP, porque tranquilamente las AFPs, el poder que les da manejar los aportes de millones de peruanos y peruanas, no es solamente un poder económico, es un poder político, y eso no se puede permitir, ¿no? Mire, un ejemplo, la Caja Pensión Militar, que es también un sistema de pensiones de la Fuerza Armada, ¿no? Es un sistema mal estructurado, de tal manera que el Estado tiene que anualmente inyectar entre 800 a 1.000 millones de soles para que funcione, algo similar a la ONP. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en nuestro gobierno, no? Tuvimos que hacer un corte, porque ¿qué pasa? Que como era un sistema ya enfermo, cada promoción de oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas que egresan y entraban a esta caja pensión militar, adquirían inmediatamente ese virus, ¿no? Ese virus lo adquirían porque también ellos entraron a un sistema en el cual dependen anualmente de cuánto puede aportar el Estado para que funcione, ¿no? Entonces, corregimos esto y dijimos, bueno, vamos a resolver el problema de la caja, pero sin mezclar a las nuevas promociones, porque las pensiones, las cajas pensionarias, como la caja pensión militar, se deben manejar técnicamente y no necesariamente se han manejado técnicamente. Sobre todo, acuérdese usted en la época de Fujimori y Montesinos, cuando Montesinos sacaba plata de la caja pensión militar para regalarle, me parece, una casa a Saucedo, al general Saucedo, o adquiría hoteles, ¿no? Sin ningún conocimiento técnico, sin ningún criterio técnico, simplemente eran decisiones que ellos tomaban y se acataban, ¿no? De esa manera terminaron por quebrar la caja de pensión militar, ¿no? Y lo mismo pasa cuando se politizan todas estas organizaciones pensionarias, las instituciones de pensiones. Biclas, alquiler de bicicletas de paseo. Estamos en Sullana. Separa la tuya llamando al 933-064-282 o al 964-305-610. Laboratorios Clínicos Biomédicas. Aproveche la campaña social de descarte en pruebas rápidas y pruebas de hisopado contra el COVID-19. Estamos ubicados en calle Grau 929 y José de Lama 194, Sullana. Bien amigos, con el plan de gobierno del Partido Nacionalista estamos culminando el proyecto que empezamos ya hace 2 meses, dándoles a conocer a nuestros seguidores y a todo el público en general los planes de los partidos que están en esta contienda política. Este proyecto, que fue después imitado por muchos youtubers en las redes a nivel nacional, cada quien lo ha hecho a su propio estilo. Bueno, pues esto ha hecho posible que más peruanos sepan qué es lo que dicen los partidos en el papel y qué es lo que dicen en las entrevistas o en los debates que culminan justamente el día de hoy. El Jurado Nacional de Elecciones, en estos 3 días de debate, y gracias pues al poder de la televisión que en cadena nacional llega a todos los peruanos, está permitiendo que los peruanos conozcamos qué es lo que ofrecen los candidatos, y gracias a esto los peruanos podemos ver cómo lo que las emisoras publican en sus encuestas, ahí en pantalla cuando ustedes ven al final de los debates, estos resultados son totalmente distintos a los que nos muestran todos los domingos las diferentes empresas o agencias de mercadeo. Son estos debates los que ponen en los primeros lugares a quienes en la cancha demuestran tener las mejores propuestas, o a los que son la revelación también, como hemos visto por ejemplo en los casos de Bengolea o de Pedro Castillo en estos 2 últimos debates que hemos tenido. Quizás el día de hoy tengamos nuevas revelaciones. Y también pues
se confirma el liderazgo absoluto que tiene Verónica Mendoza en todos los debates televisivos en los cuales ella ha participado. Es por esta razón que siempre reiteramos, lo hemos dicho cada vez que lo hemos opinado, que las encuestas son mentirosas. Nunca muestran realmente lo que la gente opina, sino lo que los partidos políticos pagan para figurar como primeros, o por lo menos para figurar en sus cuadros estadísticos de mercadeo que hacen. Finalmente, agradecer a todos nuestros amigos que nos apoyaron para hacer posible este proyecto de información y educación política. Quiero darle la mejor de las suertes para que usted, amigo, ustedes que nos siguen, y para todos los peruanos, el domingo 11 que van a ir a votar, háganlo con conocimiento de causa. No voten en blanco, ni vicien su voto, porque con eso ustedes van a permitir que los partidos políticos que usted precisamente detesta pasen la valla y tenga usted que volverlos a ver en el próximo Parlamento. Y si usted no tiene claro por qué partido votar, le dejamos un tip muy importante para que usted decida su voto. O, si usted quiere que el Estado tenga una presencia importante en su vida para solucionar sus necesidades básicas, o quiere que sean las empresas privadas las que se encarguen de hacer la solución de sus necesidades básicas. Tome esos dos puntos de referencia. O quiere que sea el Estado quien se encargue de solucionar sus necesidades básicas, o si quiere que sean las empresas privadas las que se encarguen de solucionar sus necesidades básicas. Tome eso como referencia y busque el partido que cumpla su exigencia. Gracias, amigos, y nos vemos este domingo nuevamente en Tertulias. Chao.